Saludos alumnos de CCNA. Vamos a ver ahora el módulo 11, direccionamiento IPv4. Estructura de las direcciones IPv4. Toda dirección IPv4 está conformada por 32 bits. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 octetos. En estos 4 octetos, cada octeto está conformado por 8 bits y esos serían 8, 16, 24 y 32. La totalidad de la dirección IPv4, 32 bits. Conformado por una porción de red y una porción de host. La manera de obtener esta porción de red y esta porción de host es por medio de la máscara subred. Hay que comparar a la máscara subred con el direccionamiento IP. Y donde están encendidos los bits de la máscara de subred, se conoce como la porción de red. Donde los bits de la máscara de subred están apagados, se conoce como la porción de host. El resultado de esta comparación nos va a brindar el ID de subred o la red del segmento. A este resultado llegamos gracias a la comparación de la IP con la máscara, que se conoce como lógica AND o lógica AND. Otra manera de llamar a la máscara es el prefijo. Se puede establecer por prefijo o por máscara. ¿Qué es el prefijo? El prefijo simplemente son los bits encendidos que conforman a la porción de red. Es decir, en este ejemplo vemos que es el prefijo 8. El prefijo 8 corresponde al primer octeto encendido y los otros siguientes octetos están apagados. Es decir, el octeto encendido es la porción de red y los 3 octetos apagados son la porción de host. Y se conoce como 255.0.0.0. Prefijo 16 es el primer y el segundo octetos encendidos y el tercer y el cuarto octeto están apagados. Y se conoce en decimal como 255.255.00. Prefijo 24 son los 3 primeros octetos encendidos y el último octeto apagado. Entonces los 3 primeros octetos es la porción de red y el cuarto octeto es la porción de host. Se conoce en decimal como 255.255.255.0. Ahora tenemos valores diferentes para el último octeto en este caso. Prefijo 25, vemos los 3 primeros octetos encendidos y el bit 128 del cuarto octeto encendido. Prefijo 26, vemos los 3 primeros octetos encendidos y del cuarto octeto vemos el bit 128 y el bit 64. Prefijo 27, los 3 primeros octetos encendidos y vemos los bits 128, 64 y 32 encendidos en el cuarto octeto. Prefijo 28, vemos los 3 primeros octetos encendidos y del cuarto octeto encendidos 128, 64, 32 y 16. Prefijo 29, vemos los 3 primeros octetos encendidos y del cuarto octeto está encendido 128, 64, 32, 16 y 8. Prefijo 30, estamos viendo a los 3 primeros octetos encendidos y del cuarto octeto vemos encendidos al 128, 64, 32, 16, 8, 4. Vemos que por supuesto se va reduciendo en cada uno de ellos la cantidad de la porción de host, o sea, los que están apagados. Por supuesto, en decimal también vemos que varía el número, bien, para cada uno de ellos.
Para determinar la red es necesario hacer la comparación de la dirección IP con la máscara y de esa manera obtenemos la red. Y utilizamos la lógica AND o la lógica AND, en donde 1 y 1 es igual a 1 y 0 y 1 es igual a 0, 1 y 0 es igual a 0 y 0 y 0 es igual a 0. Es decir, 1 es verdadero y 0 es falso. En el ejemplo apreciamos que 1 y 1 es 1, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 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 0 y 1 es 0. 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 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 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 0 y 0 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 es 0, 1 y 0 es 0, 0 y 0 es 0, 1 y 0 es 0, 0 y 0 es 0. De esta manera obtuvimos la red. En los rangos de las direcciones IP, lo que conforma esta utilidad de poder hacer el cálculo de la lógica AND es para obtener primero que nada el ID de red o la dirección de red. Tenemos también el rango de direcciones utilizables para la red, es decir, las que van a utilizar los hosts, y la dirección de broadcast o difusión. En el ejemplo podemos apreciar que tenemos aquí una máscara con sus tres primeros octetos encendidos y el cuarto octeto está apagado. Es decir, 255, 255, 2550. La red que se está comparando en este momento tiene los valores 192, 168, 10 y 0, la porción de host. ¿Y cómo sabemos que es la porción de host? Porque la máscara nos está diciendo que esa es la porción de host. 192, 168, 10. En este caso, por la comparación con la máscara, nunca va a cambiar. Siempre va a ser 192, 168, 10 para tanto la primera dirección de host disponible y la última dirección de host disponible. Es decir, estas dos forman el rango. La más utilizable y la menos utilizable. Ese es el rango de las direcciones IP disponibles para los hosts. Y por último tenemos el broadcast. Para esto, la máscara nos dice que se mantiene. Todo número, en este caso multiplicado o comparado con la máscara, se mantiene igual. 192, 168, 10 se mantiene para estos tres primeros octetos porque la máscara lo dice. Para el cuarto octeto, la porción de host se mantiene en la red. Aquí está la red, 0. Aquí tenemos el más utilizable, que es 1, el primer host disponible. Después de 0 viene 1. El último host disponible, que es 254, en donde están todos encendidos a excepción del último. Y el broadcast de este segmento de red, que vendría siendo 255, en donde todos están encendidos. Unicast, broadcast y multicast. Esto es recordando un poco lo que ya se había visto antes. Hay que recordar que unicast va de 1 a 1, es decir, de un host hacia otro host. Aquí podemos ver en el ejemplo que se está enviando un paquete desde el host que tiene la dirección IP 172.16.4.1, prefijo 24, y va hacia la impresora que es la 172.16.4.253, prefijo 24.
Ahora podemos apreciar lo que es el broadcast o difusión. Recordemos que broadcast o difusión significa que va desde uno hacia todos, es decir, desde un host hacia todos los hosts de la red, tal y como sucede con la función de ARP o servicio ARP, Address Resolution Protocol. En este caso, un host que es el 172.16.4.1, prefijo 24, está enviando a todos los hosts de la red la información, ¿okay? El paquete. Ahora podemos ver lo que es el multicast. Recordemos que el multicast se refiere a el envío de información desde un host hacia un grupo de varios hosts, más no son todos, es un grupo de varios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en este caso está enviando, en el ejemplo, el host 172.16.4.1, prefijo 24, está enviando un multicast por medio de la dirección 224.10.10.5. Ahora vamos con los tipos de direcciones IP. Tenemos las direcciones IP públicas y privadas. Y bueno, tal y como se define en el Request for Comment de 1918, las direcciones IPv4 se enrutan globalmente en routers de proveedores de servicios de Internet. Mas eso no significa que las que utilizamos tanto en la casa como en las empresas puedan enrutarse en Internet, porque resulta que son direcciones privadas, a diferencia de las públicas. Las públicas pueden enrutarse en Internet y las privadas solamente pueden enrutarse en las redes LAN. Pero para podernos comunicar con Internet utilizamos algo que se llama traducción de direcciones de red, mejor conocido como NAT, para IPv4. En este caso, las direcciones privadas son traducidas a direcciones públicas en los routers perimetrales o el router que conocemos como el router de la red que permite la salida a Internet. También tenemos las direcciones del loopback. Está comprendido por el rango 127.0.0.0 prefijo 8 y va desde la 127.0.0.1 hasta la 127.255, 255, 255.4. Normalmente lo conocemos como 127.0.0.1 y realmente se utiliza para saber si nuestro servicio de red está operativo o funcionando. También tenemos las direcciones de enlace local, mejor conocido como link local, para IPv4, que vendría siendo el 169.254.0.0 prefijo 16, es decir, los dos últimos octetos puede ser cualquier número, pero realmente los dos primeros octetos, 169.254, siempre se va a mantener. Y esto se utiliza principalmente cuando no tenemos un servidor de HCP, que es el que entrega direcciones aleatorias. Entonces, cada computador tiene la capacidad de reproducir sus propias direcciones IP de forma automática. Ese servicio se conoce como APIPA. Ahora tenemos lo que son las clases. En el Request for Comment 790 de 1981 se asignan direcciones IPv4 a diferentes clases. Tenemos que la clase A está comprendida por el prefijo 8 y va desde el 0.0.0.0 hasta el 127.0.0.0. La clase B 128.0.0.0 prefijo 16 hasta la 191.255.0.0 prefijo 16. La clase C es 192.0.0.0 prefijo 24 hasta 223, 255, 255, 0 prefijo 24.
la clase de 224.0.0.0 a 239.0.0.0. La clase es 240.0.0.0 255.0.0.0. Pero realmente vemos que hay un enorme desperdicio de direccionamiento IP si solamente cada direccionamiento está obligado a utilizar el respectivo prefijo. Hay diferentes cantidades en el ejemplo para cada uno de ellos y el desperdicio es enorme. Por lo tanto, se reemplazaron las direcciones con clase por direcciones sin clase, que eso ignora las reglas de las clases y se puede trabajar con segmentos de red mucho más pequeños. Asignación de direcciones IP. La Autoridad de Números Asignados de Internet, IANA, administra y asigna bloques de direcciones IPv4 a IPv6 a 5 registros regionales de Internet, mejor conocido como RIR. Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los proveedores de servicios de Internet que proporcionan bloques de direcciones tanto IPv4 a IPv6 y organizaciones más pequeñas. Igual lo hacen con IPv6. Segmentación de la red. Los protocolos utilizan broadcast o multicast. Por ejemplo, ARP y DHCP utilizan broadcast, ARP para poder conseguir a otros hosts y DHCP para poder conseguir al servidor de DHCP. Y obviamente los broadcasts son distribuidos y propagados por los switches. El router tiene la capacidad de frenar los broadcasts, es decir, si hay un broadcast en la red LAN, el broadcast es frenado por el señor router porque el router no conmuta sino que enruta. Allí termina el broadcast. Por lo tanto, los routers no propagan ese broadcast. Y por supuesto, los dominios de colisión o dominios de transmisión del broadcast solamente suceden en los segmentos de red. En este caso, la red LAN puede tener uno o varios segmentos de red. Dentro de cada segmento de red únicamente es que suceden los broadcasts o multicast. Y el problema con dichos broadcasts es que si se emiten esos a todos los dispositivos de la red y permanecen circulando y circulando y circulando por todos los switches de la red, va a afectar de manera negativa el funcionamiento de la red. Y por supuesto, para mitigar este problema, porque nos llevaría a una denegación de servicio, es reducir esos dominios de broadcast en segmentos de red mucho más pequeños, para que el broadcast no afecte a tantos equipos, sino una menor cantidad. Por ejemplo, tenemos una dirección IP como la 172.16.0.0 con prefijo 16, pero si nosotros dividimos esta red en dos segmentos de red más pequeños, el broadcast va a quedar solamente en cada uno de estos segmentos de red. Y por supuesto, se necesita un router, tal y como lo vemos en este ejemplo, que enrute la información de un segmento de red hacia el otro. En este caso, de la 172.16.0.0 se salieron 172.16.0.0 prefijo 24 y 172.16.1.0 prefijo 24. Un router es el único que va a poder enrutar entre esos dos segmentos de red. Lo positivo es que se redujeron los dominios de broadcast a cada segmento de red y el router no va a transmitir ese broadcast hacia el otro segmento. Y por supuesto tenemos motivos para poder dividir la red en subredes. En este caso, al disminuir la cantidad de hosts que pueden estar comunicándose en la red, mejora el rendimiento de la red. Por supuesto, eso también incluye el tema de los broadcasts. Los broadcasts son más pequeños y por lo tanto afectan en menor cantidad a las decisiones tomadas por esos hosts. También tenemos que podemos tomar
decisiones de seguridad para estos segmentos de red por separado, es decir, que no tenemos que afectar a todos los usuarios o todos los hosts de la red con una directiva de seguridad. Podemos solamente implementarla para un segmento de red. Y aparte de otras razones, es como por ejemplo la ubicación, o sea, la localidad de donde está ubicada la sucursal de esa red, y puede tener un direccionamiento IP. La función o grupo, por ejemplo, yo podría decir que un segmento de red es para la granja de servidores que está en el data center. Hay un segmento de red para lo que serían los dispositivos de seguridad, bien, como por ejemplo el DVR, como por ejemplo el firewall, la DMZ del firewall realmente. Podría tener direccionamiento IP asignado a cada uno de los departamentos de la empresa para poder diferenciar entre ellos y sea más cómodo atacar los problemas y saber que lo que sucedió en recursos humanos no afecta a operaciones. Y también los tipos de dispositivos, porque por ejemplo, si yo deseo separar los segmentos de red que manejan cada switch o que están los dispositivos que están conectados a cada switch, entonces también puedo diferenciarlo de esa manera. Es un tema de decisión a la hora de hacer la implementación de la red.